El protocolo diseñado por la Secretaría de Estado para las exequias de Benedicto XVI fue calibrado milimétricamente para reflejar una realidad legal incontestable. Se enterraba a un papa emérito y no a un pontífice reinante. Oficialmente, la Santa Sede defendió que este despliegue austero respetaba los deseos expresos del propio Joseph Ratzinger, quien había pedido un funeral marcado por la sencillez. Sin embargo, bajo esa capa de cortesía institucional, los analistas de la geopolítica vaticana detectaron una meticulosa contención de los símbolos de poder. Al no existir técnicamente una sede vacante, no se declaró luto oficial en la Ciudad del Vaticano. Los ritos tradicionales de destrucción del poder ya habían ocurrido una década atrás. Por eso, las cámaras no registraron la ruptura del anillo del pescador ni de los sellos de plomo, un protocolo que ya había sido invalidado en 2013 tras su renuncia. El detalle litúrgico más demoledor y cargado de simbolismo se escondió en el propio revestimiento del cuerpo. Joseph Ratzinger no fue amortajado con el palio puesto sobre sus hombros, la faja de lana blanca que representa la jurisdicción pastoral activa, sino que este fue colocado doblado de manera inerte dentro del ataúd de ciprés junto a los cilindros metálicos que contenían las monedas acuñadas durante su pontificado. El mensaje en el lenguaje de los signos vaticanos era nítido. El pastor ya no poseía el gobierno. Esta ambivalencia protocolaria se extendió al banco de las autoridades internacionales. Para evitar un funeral de Estado masivo, la curia notificó que solo se cursaban invitaciones oficiales a 2 delegaciones gubernamentales, la de Italia y la de su Alemania natal. Al resto de los mandatarios mundiales se les pidió acudir a título estrictamente personal o en calidad de delegación privada. A pesar de este freno formal, el entramado diplomático no pudo contener el respeto de los estados. Los embajadores acreditados ante la Santa Sede sí fueron invitados de forma institucional y dignatarios de la máxima jerarquía, como la reina Sofía de España, los reyes de Bélgica o el presidente de Polonia, ocuparon sus asientos manteniendo sus rigurosos tratamientos de cortesía. El respeto de las naciones desbordaba el perímetro trazado por las oficinas de la Secretaría de Estado. Pero la estudiada y tensa calma del funeral fue contestada de inmediato con una maniobra editorial quirúrgica que dejó en estado de shock a los despachos del Vaticano. Apenas unas horas después de la sepultura, la editorial Pieme lanzó al mercado el libro de testimonios de Monseñor Georg Ganswein. Aquello no era una biografía piadosa, era un dossier póstumo de acusación. Por primera vez, el hombre que había custodiado el búnker del monasterio Mater Ecclesiae desvelaba la cruda realidad de la era de los 2 papas. Ganswein relató con nombres, apellidos y fechas exactas el cerco psicológico al que fue sometido Joseph Ratzinger, confesando textualmente que Benedicto XVI leyó el decreto Traditionis Custodes con dolor y pánico en los ojos, interpretándolo como la demolición controlada de toda su obra litúrgica. La reacción de Santa Marta ante estas revelaciones fue fulminante. El Papa Francisco convocó a Ganswein a una tensa audiencia privada pocos días después y en junio de 2023 dictó su destierro definitivo. El arzobispo fue despojado de cualquier función real en Roma y enviado de regreso a su diócesis de origen en Alemania sin ningún cargo oficial. El guardián del silencio pagaba con el exilio el atrevimiento de haber roto el pacto de discreción palaciega. Pero el golpe ya estaba asestado. El libro de Ganswein
demostró que, bajo la tierra de las grutas vaticanas, el viejo pastor seguía agitando los cimientos de la curia, dejando al descubierto las profundas grietas de un Vaticano dividido entre el nuevo paradigma y las esencias inalterables de la tradición. Tras el estallido mediático provocado por las memorias de Monseñor Georg Ganswein, el Vaticano se vio obligado a desenterrar el documento definitivo que Joseph Ratzinger había preparado en el más estricto secreto de su retiro, su testamento espiritual. Redactado originalmente el 29 de agosto de 2006, apenas un año después de haber sido elegido papa, y mantenido intacto en su caja fuerte durante toda la era de la convivencia imposible, el texto vio la luz el mismo día del fallecimiento del pontífice emérito. Oficialmente, la Santa Sede lo difundió como una afectuosa despedida espiritual, una carta piadosa de agradecimiento a Dios, a sus padres y a su patria bávara. Sin embargo, para los sectores encargados de custodiar la matriz litúrgica del pontífice alemán, las últimas palabras de Ratzinger contenían un código de resistencia encriptado. En el núcleo del documento, el Papa teólogo introdujo una advertencia directa, una orden explícita dirigida a todos los fieles ante la deriva doctrinal de la modernidad. Ratzinger escribió textualmente: «Manteneos firmes en la fe, no os dejéis confundir». Para los juristas y teólogos tradicionales, el uso de la palabra «confundir» no era un recurso estilístico al azar. Era una referencia precisa al caos teológico y a las directrices ambiguas que, según su visión, emanaban diariamente desde los pasillos de Santa Marta. El testamento de Ratzinger desarticulaba además, con la elegancia académica que siempre le caracterizó, las tesis de las corrientes progresistas que celebraban el desmantelamiento de la tradición. En el manuscrito, Benedicto XVI recordó cómo a lo largo de su vida había visto derrumbarse una tras otra las supuestas certezas de las teologías de corte marxista y liberal, demostrando que lo que muchos consideraban el progreso inevitable de la Iglesia era solo un andamiaje ideológico pasajero. El viejo pastor dejaba claro que la verdad de la fe permanece inalterable por encima de las modas de cada pontificado. La respuesta de los seguidores de la tradición ante este legado escrito fue inmediata. El testamento espiritual fue traducido a decenas de idiomas y reproducido de forma masiva en portales digitales independientes y blogs clandestinos fuera del control de los dicasterios de comunicación romanos. No lo leyeron como el epitafio de un anciano moribundo, sino como una directriz de combate intelectual para el futuro de la Iglesia. Al dejar por escrito esa última orden de mantenerse firmes, Ratzinger convertía su herencia teológica en un dique póstumo. El Papa alemán ya no ocupaba el trono, pero su testamento operaba desde las grutas vaticanas como un recordatorio permanente para el rebaño, blindando las conciencias de miles de católicos frente al nuevo paradigma y trazando una línea de demarcación invisible que la nueva administración vaticana jamás lograría borrar. Con la desaparición física de Joseph Ratzinger en las Navidades de 2022, el cortafuegos institucional que protegía a los sectores tradicionales dentro de la Iglesia Católica saltó por los aires de forma definitiva. Mientras el Papa emérito respiraba en el monasterio Mater Ecclesiae, su mera presencia física actuaba como un freno moral para los estrategas de Santa Marta. Los dicasterios romanos sabían que cualquier agresión desproporcionada contra el andamiaje litúrgico antiguo provocaría una desautorización silenciosa
o una dolorosa carta póstuma del teólogo alemán. Pero tras su sepultura en las grutas vaticanas, la nueva administración obtuvo vía libre para iniciar la asimilación o la disolución de los últimos focos de resistencia doctrinal. El cerco se estrechó de inmediato sobre las organizaciones específicas que Benedicto XVI había amparado y florecido bajo las directrices del Summorum Pontificum. Comunidades internacionales de gran prestigio, como la Fraternidad Sacerdotal de San Pedro y el Instituto de Cristo Rey Sumo Sacerdote, se encontraron de la noche a la mañana en una situación de vulnerabilidad legal absoluta. Estas instituciones, caracterizadas por su fidelidad a Roma y por atraer a miles de jóvenes y familias debido a la solemnidad de sus misas en latín, comenzaron a ser sometidas a una asfixiante fiscalización por parte del Dicasterio para el Culto Divino. Los despachos de la Curia Romana comenzaron a emitir rescriptos y aclaraciones legales destinadas a frenar la expansión de la liturgia antigua. Se prohibió en las diócesis la administración de sacramentos como el bautismo o la confirmación según los rituales tradicionales. Se vetó la fundación de nuevas parroquias personales y se condicionó la capacidad de los obispos para ordenar a nuevos sacerdotes bajo el antiguo uso. Y aunque el Papa concedió salvoconductos específicos a algunos de estos institutos para mantener sus ritos a puerta cerrada, el mensaje era inequívoco. Los defensores del legado de Ratzinger ya no tenían un teléfono al que llamar en el Vaticano. El búnker del monasterio estaba vacío y cerrado por orden superior. La desaparición de Benedicto XVI dispersó a la resistencia litúrgica en una diáspora silenciosa y temerosa. Los sacerdotes tradicionales se vieron obligados a operar bajo el peso de la sospecha interna, sabiendo que el entramado que un día los blindó había sido sustituido por un paradigma centralizado, decidido a extirpar la misa de siempre de la memoria de las futuras generaciones. La herencia del viejo pastor bávaro estaba siendo fragmentada y arrinconada en la penumbra de las iglesias periféricas, consumando el triunfo de la maquinaria burocrática. 20 capítulos atrás, iniciamos este largo viaje en las profundidades de la historia reciente de la Iglesia, haciéndonos una pregunta fundamental. ¿Qué ocurrió realmente detrás de los muros blindados de Roma para que un papa decidiera, por primera vez en 6 siglos, deponer las llaves de San Pedro de forma voluntaria? Al comenzar esta serie bajo el título El trono, el altar y el oro, exploramos cómo la crisis actual no nació en el año 1962 con el Concilio Vaticano II. Viajamos hasta 1789, el año en que la Revolución Francesa intentó derribar un orden espiritual milenario, y analizados cómo la Iglesia, despojada de su sustento tras la desamortización de Mendizábal, se vio obligada a recurrir a la banca internacional Rothschild para sobrevivir en un mundo que ya no la reconocía. Fue en ese momento cuando los enemigos del altar comprendieron una verdad incómoda. La Iglesia no podía ser destruida mediante el asedio exterior. Si querían abatir la fortaleza, debían ejecutar un plan paciente, minucioso y letal: infiltrarse y corromperla desde dentro. Aquel plan estratégico, desenterrado bajo el pontificado de Pío IX en los perturbadores documentos de la Alta Venta, buscaba crear un papa según las necesidades de la revolución, colonizando los seminarios y utilizando las debilidades humanas, el dinero, el marxismo y las redes de influencia moral como herramientas de demolición controlada. Y hoy,
Tras recorrer este laberinto de 20 episodios, comprendemos que el pontificado de Joseph Ratzinger fue el escenario del asalto final de esa vieja infiltración. El Papa alemán no se retiró por el desgaste natural de la edad. Fue sometido a un cerco milimétrico diseñado por la mafia de St. Gallen, bloqueado en la Secretaría de Estado, asfixiado financieramente en el Ayor y traicionado en su propia alcoba mediante el complot de Batilix. Los lobos utilizaron cada resorte del sistema para neutralizar al último gran dique de contención de la tradición. Su histórica renuncia en latín el 11 de febrero de 2013 no fue un acto de rendición. Fue una audaz jugada de ajedrez teológico destinada a forzar a los infiltrados a salir definitivamente a la luz pública. Hoy, con el monasterio Mater Ecclesiae vacío y el cuerpo de Benedicto XVI descansando en las grutas vaticanas, las dos colinas han dejado de coexistir. El andamiaje del Summorum Pontificum ha sido desmantelado. El Papa alemán hizo su gran esfuerzo por contener la deriva, pero el mal doctrinal ya estaba profundamente enquistado en las estructuras. El nuevo paradigma de Santa Marta avanza ahora sin frenos morales, representando la culminación práctica de la estrategia diseñada hace 2 siglos por poderes a la sombra. Este entramado imperceptible ha tomado el control del palacio, pero el código sagrado de la tradición sigue latiendo en la penumbra. El cerco al pastor ha terminado, pero el juicio de la historia apenas comienza. El final de este ciclo no detiene nuestros análisis. En el próximo capítulo nos adentraremos sin filtros en el controvertido pontificado de Jorge Mario Bergoglio, exponiendo las purgas internas de los dicasterios y las tormentas financieras que la administración actual intenta silenciar bajo el secreto pontificio. La desaparición de Benedicto XVI fue solo el prólogo de un torbellino judicial y doctrinal que está a punto de salir a la luz en los pasillos de Roma. No te lo puedes perder. Si este análisis y el recorrido a lo largo de toda esta serie te han ayudado a romper el cerco informativo de los grandes titulares oficiales, no dejes que la verdad se quede aquí. Únete a la comunidad suscribiéndote a La Guarida del Oso, deja tu me gusta y comparte este documento con quienes tengan el valor de mirar más allá de las versiones de la prensa oficial. Cada suscripción y apoyo vuestro es un escudo vital para que el algoritmo no consiga silenciarnos, permitiendo que La Guarida del Oso mantenga su puesto de vigilancia y siga sacando a la luz los hechos que el poder prefiere mantener sepultados en la penumbra. Queremos leer tu análisis final abajo, en la sección de comentarios. Nos vemos muy pronto en el próximo capítulo, queridos amigos.